Bueno, estamos hablando aquí con los muchachos porque aparentemente está lloviendo. ¿En dónde me decían? Sunchales, Sunchales nos están mandando algún material también de que hay alguna lluvia torrencial en Sunchales. Bueno, de hecho lo dijimos hace un rato cuando veíamos el mapa satelital que nos mostraba Edgardo, que venía ahí en la zona de San Guillermo, en la zona de Brinkman, Morteros, Sunchales, toda esa zona es como que está ahí instalado el tiempo. Bueno, ojalá, ¿quién te dice?, no pueda llegar alguna lluvia interesante aquí al norte santafesino, que mucho la estamos necesitando. De Edgardo Cuarín, que está en los controles técnicos, nos venimos aquí al piso y está Edgardo Arpón para charlar con nosotros. Edgardo, escritor, creador de música, el creador de la canción del Surubí, entre otras cosas. Así es. ¿Cómo te va, Edgardo? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer venir acá a tu programa. Contarnos, para contarnos hoy, de este libro que se llama Retrato de la Forestal, que es, bueno, como dice allí, Retrato de la Forestal, pero además particularmente de la zona de la Gallareta, porque la Forestal obviamente abarcó un poco más que la Gallareta, ¿no? Sí, tiene ese subtítulo que dice la Gallareta porque yo tomo como ejemplo a la Gallareta para contar cómo fueron los pueblos forestales. Como bien vos lo decías, la Forestal crea Guillermina, Tartagal, Villa Ana, y bueno, como yo vivía en la Gallareta, nací ahí. Ah, ese dato no lo tenía. Ah, sí, yo nací ahí, viví hasta los 11 añitos, que después me vine a vivir a Reconquista, y por eso lo que yo cuento en el libro, a mí no me lo contaron a muchas cosas, no me contaron. Yo las viví, las tengo bien presentes, me acuerdo patente cómo era la vida del pueblo. Entonces yo en este libro, una de las cosas que trato de reflejar es esa vida pueblerina en esos años que yo estuve, que fueron del año 1952 en el que nací hasta 1964, que la Forestal ya prácticamente se había ido en el 1963. ¿Y esto cómo se te dio de escribir? Digo, porque yo también puedo decir, sí, nací en Avellaneda, pero no hice ningún libro por Avellaneda. Sí, no, esta es una inquietud, es un deseo profundo que es como que de siempre yo sentí esta necesidad. Por un lado, porque en la Gallareta pasé mis mejores años de mi vida, porque fueron los años de mi infancia, y una infancia feliz como se podía vivir en esa época, con poca plata, pocos recursos, pocas cosas, pero lleno de vida, como era, sí, jugar a la pelota, el barrilete, cazar pajaritos, y esa vida al aire libre tan sana, tan linda, que uno podía hacer con sus amiguitos sin peligros. ¿Y con qué se va a encontrar quien adquiera el libro, por ejemplo, quien lo lea? Mira, traté de, en este libro, mostrar varios aspectos que tienen que ver con la Forestal. Es como que yo me nutrí de varios libros escritos por escritores que me precedieron y que quizás se han enfocado en ciertos detalles. Yo acá tengo todas las miradas, creo, que se pueden juntar en un libro. ¿Por qué? Porque hay una parte que son fechas y antecedentes históricos. ¿Qué ocurre en esta zona de nuestro país, en el norte santafesino, a partir del año 1869, en que se crea acá un grupo de inmigrantes friulanos, crean la colonia Ausonia. Después viene General Obligado, funda Reconquista. Y ya en 1872. Y en 1872 el gobernador de Santa Fe, Simón de Iriondo, quiere crear un banco de la provincia y quiere hacer quiere tener un ferrocarril, y para eso le pide a la Cámara de la provincia, Cámara de Diputados y de Senadores, que avalen la solicitud de endeudarse con un empréstito
que se lo piden ¿a quién? A Cristóbal Murrieta y compañía de Londres. Es lo mismo que ocurre hoy en día con el Fondo Monetario. Distinto nombre. Distinto nombre, es lo mismo. Lo que está ahí, eso, leer ese libro, repasar todo eso, van a ver cómo 100 años después se repite exactamente lo mismo. A partir de que se toma ese empréstito con Cristóbal Murrieta y compañía por 3 millones de libras esterlinas para abrir un banco, se empieza a escribir toda la historia que termina siendo de la Forestal Argentina, porque previo a la Forestal hubo muchos empresarios europeos que vinieron a trabajar los quebrachos, a trabajar y a exportar los rollizos y después a hacer el tanino. La Forestal es el corolario, es la terminación de la fusión de tantas empresas que vinieron a esta zona. Todas vinieron a trabajar la madera. Pero tengo que decir que al igual que en el momento que estamos viviendo, en 1880 había que honrar esa deuda y no había plata. Entonces, ¿cómo pagamos? Es casi calcado. Por eso te digo, se repite exactamente igual. ¿Cómo se paga eso? Una tercera parte de los bonos de la provincia y la otra parte con tierras que le ceden a la Forestal. No a la Forestal, no. Le ceden a Cristóbal, Murrieta y compañía, el prestamista, digamos. Después el prestamista entra a vender sus tierras. Le vende a fulano, le vende a mengano, tantas tierras, y ahí empieza a comercializarse. ¿Para qué eran las tierras? Para extraer quebracho. Vienen las empresas de afuera. No, la Forestal, vamos a decir, para que entienda la gente, y simplifique todo. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Viene, ¿qué hace la Forestal? Crea pueblos. ¿Vos sabés lo que es venir de Europa? Crear pueblos, construir las viviendas, hacerle cloaca, darle luz eléctrica, crear hospitales, escuelas, y la fábrica, la gente que empezó a trabajar, no solamente la gente de los pueblos. Después se involucran los hacheros, que es la parte que tanto hablan en contra de la Forestal. Entonces, vos decís esa cuestión. Como que la Forestal tiene dos caras también, porque hay muchos que despotrican contra la Forestal. Porque no saben la historia, porque tienen otro concepto, porque de decir, es como ahora, a ver, ¿por qué despotrican contra el Fondo Monetario? ¿Por qué tenemos huelgas, corte de ruta, de gente que los llevan a protestar contra el fondo? No le pidamos plata. ¿En qué año, por ejemplo? Porque la Forestal trajo las cloacas, como decías vos. Totalmente, en 1905. Ya tenían cloacas. Ya tenían cloacas. Ya era la idea de lo que significaba el sistema. Pero la organización de ellos, eso era Europa. Las cosas que traían, la organización, las maquinarias. ¿Quién iba a cortar acá un quebracho? ¿Quién iba a transportar? ¿Quién iba a hacer el ferrocarril? Sino la Forestal. Los niveles de las vías del ferrocarril no se inundan, las rutas se inundan, los caminos se inundan, las vías no se inundan. Los puentes todavía. La Forestal, a través de los hacheros, cortó los quebrachos más grandes, se llevó los quebrachos más grandes, pero los montes quedaron con miles de quebrachos cuando se fueron en el 64. Me decía un empresario de Reconquista, me decía hace poco, nosotros usábamos el quebracho y ahora ya no lo usamos más. Y queda todavía quebracho. Está lleno de quebrachos. No, por supuesto, como en el 1900, obviamente, ni de esos ejemplares. Pero ¿quién iba a sacar esos quebrachos? La Forestal vino a hacer plata, hizo plata y dejó plata. Fueron 60 años de fuente de trabajo en que se cobraba puntualmente, se vivía bien. 60 años que los obreros y las familias tenían trabajo sin preocupación. ¿Qué es lo que está en la portada del libro que vemos? En la portada es una medalla de reconocimiento a un hachero, a un empleado de la Forestal, a un obrero que después de 30 años de servicio, 25, 30 años de servicio, le entregaban una medalla recordatoria de... ¿Qué es de plata? No, de bronce,
Y tiene grabado del lado de atrás, tiene grabado el nombre de la persona y entregó muchas medallas. A ver, un reconocimiento. Sí, podemos decir, es un souvenir y no sé, es un gesto, es un reconocimiento, es una atención. ¿Cuánto te llevó a hacer este libro? Mira, yo anduve con un fotógrafo varias veces por Gallareta sacando fotografías a todos los lugares, al cementerio. Ahí están las tumbas de los ingleses sepultados en Gallareta con lápidas de mármol escritas en inglés. Están escritas en inglés, recordando a esos ingleses que murieron ahí. Algunos murieron a mano de algunos criollos, casi todos, porque eran jóvenes, porque se trenzaban, ellos eran los patrones, y de acá había gente también que de alguna manera u otra, porque ubiquémonos en el tiempo. Claro, eso es lo que tiene ese libro. Después tiene el contexto mundial, que eso es importante. No podemos juzgar, no podemos juzgar nada en la vida si no entendemos el contexto mundial. Cuando vino la forestal acá y todos esos años, 1910, 20, 30, revuelta de los hacheros, la revuelta forestal de Villa Guillermina en 1921, que dicen la masacre, entonces muchos dicen la masacre forestal allá, se mataron de ambos lados, y esa masacre eran como tantas masacres había en el mundo entero y acá en nuestro país. El levantamiento, el grito de Alcorta, no eran ingleses los que manejaban los campos de los colonizadores y de los agricultores que estaban en Alcorta sembrando. Le daban las tierras para que la trabajen, ganen o pierdan, le vaya bien o mal, les retenían las ganancias y se morían de hambre. El grito de Alcorta, famoso, que revive en cada protesta del campo ahora. En la ciudad de Alcorta, exactamente. Saludos para Edgardo de parte de Víctor Antonio Fola, compañeros de la infancia. Sí, vecino. Bueno, ¿dónde se puede adquirir? Están preguntando. El libro momentáneamente está en la Casa del Libro, en Reconquista, Patricio Díaz y General Obligado. Va a estar acá en una librería de Avellaneda, lo voy a traer, calle 9, frente a la heladería Antártida, ahí también lo voy a traer. Y bueno, indudablemente voy a ir por los pueblos, Guillermina, Villa Ana, Tartagal, porque esto está recién salido de la imprenta. Entonces iré a hablar con la gente de la comuna, la gente de los pueblos, iré a presentarlo, a dar una charla, porque esto es un material histórico, bibliográfico, con una mirada objetiva, a la vez subjetiva, porque yo pongo mi opinión. A ver. Pongo acá una fuerte y clara opinión. O sea, trato de ponerle luz a toda esa epopeya, a todo eso que significó el paso de la forestal durante 60 años en la zona norte. También estuvieron en el Paraguay, en el puerto Casado. Yo tenía un familiar que había trabajado en Gallareta y de ahí se fue con la forestal a Puerto Casado, de un español, Carlos Casado, que ya explotaban los rollizos de quebracho antes que acá. Ya estaban en el Paraguay. ¿Y sabe cuántas leguas le había comprado al Estado paraguayo? 3.000 leguas. 3.000 leguas cuadradas le había comprado. Acá la venta son 668 leguas. Aproximadamente 1.800.000 hectáreas. 1.800.000 hectáreas. La deuda que tuvo que pagar la provincia de Santa Fe para ese empréstito. Vemos un material realmente impresionante, digo, porque las fotografías que hay son únicas. Ese le tengo en mi casa, es un cuadro viejo. Ese es un cuadro, una foto de 1930. Ese lo tengo en mi casa y de ahí está tomado la foto. Es fantástico eso. Mirá, eso es un picnic escolar del 1930. Mirá vos. La disciplina, el orden, el respeto y la capacitación que dejó la forestal es reconocida en cualquier lugar. Cualquier obrero de estos pueblos que salieron y fueron a trabajar a otras ciudades, a Buenos Aires, Rosario, le dijeron: ¿dónde trabajó usted antes? En la forestal. Ah, porque usted es distinto a todo lo demás. Orden, sí, tal cual.
Tal cual, la disciplina. Los ingleses te exigían y te pagaban como correspondía. El día primero pasaba por ventanilla y iba a cobrar. Te digo la gente del pueblo, pero las liquidaciones de los hacheros, el 26, 27 de cada mes ya se hacían las liquidaciones. Pues yo tuve ahí un hermano de mi madre, un tío mío, directo, que trabajó en la contaduría, está en el libro, hay muchos relatos de él. Acá está lleno de anécdotas reales, verdaderas, contadas. Y después una cosa, Víctor, no me voy a olvidar. Cuando murió Coco Crowder en Gallareta, ¿vos te acordás, Coco Crowder? No, me suena, pero no. Bueno, vos dijiste en la radio, hoy murió en Gallareta Coco Crowder. Rodolfo Omar Coco Crowder, todo un emblema, hará unos poquitos años. Ajá. Se ha ido quizás el último quebracho que quedaba en pie de la forestal. Fueron tus palabras y están en el libro. Sí, me acuerdo. Lo puse en el libro. Me acuerdo. Como alguien dijera una vez, se fue quizás el último quebracho, porque ese fue un emblema. Entró a trabajar a los 14 años. Sí. ¿Sabes cómo se entraba a la forestal? Yo para la audiencia que están escuchando así, entonces le tiro una cosita más del libro. Terminaba la primaria y la forestal te tomaba, iba a cualquier parte, a cualquier sección, lo que más o menos te gustaba o podían dar. Pero no te pagaba sueldo, ¿eh? Vos tenías 14 años, entraba de aprendiz al lado de los otros. Después de un año que vos estabas de aprendiz, ahí sí, ya te ponían efectivo y trabajabas a los 15 años. Pero primero no estaban tan errados, porque ponele que sí, tenían que pagarle. Yo no sé si le pagaban algo, no le pagaban, o sea, ahí lo cuenta Coco Crowder. Pero tiene que ver con la cultura del trabajo. Tiene que ver con la cultura del trabajo, o sea, andá y aprendé. Edgardo, gracias por este ratito. Bueno. Gracias por este ratito. Me dan ganas de seguir escuchando y conociendo y aprendiendo respecto de esto. Quizás en la presentación ahí va a haber más debate, Ojalá. más ida y vuelta. ¿Ya tiene Entonces, lugar y fecha la presentación? no, tengo que organizar, recién tengo el libro en la mano. Nosotros nos estamos anticipando. Tengo que organizar todo con tiempo. Víctor, muchísimas gracias por este espacio, por este momento. Y bueno, y que lo disfruten al libro y ojalá le quede un buen mensaje. Muchas gracias. Bueno, a vos. Nos vamos a la pausa. Ya venimos.